Ahora estamos con Germán Torres. Mucho gusto, Hola, señor Germán. ¿qué tal? ¿Cómo Y estás? gracias por su visita y de hecho por tener el tiempo de explicarnos sobre la movilidad urbana sostenible que es tan urgente en Arequipa, ¿no? De hecho ya sabemos cómo es el caos que se genera todos los días. Explíquenos por favor de manera conceptual qué consiste el término movilidad urbana sostenible. Bueno, en primer lugar, permítame presentarme. Soy Germán Torres, candidato a la alcaldía provincial de Arequipa por el movimiento Arequipa Transformación. Y nosotros tenemos un concepto de lo que es movilidad urbana sostenible, porque la gran mayoría de las personas pensamos únicamente en la única forma de podernos movilizar es precisamente el vehículo, ¿no? Cuando hay Exacto. varias formas de poderse movilizar. Y si nosotros optamos por el vehículo, Sí. definitivamente va a haber consecuencias, ¿no? Lo que persigue es precisamente frenar estas consecuencias negativas, que son Exacto. el congestionamiento, Eso en la ciudadanía, ¿no? en la Pero también ciudadanía. al medio ambiente. Claro, también hay un atentado contra el medio ambiente, contra la salud, contra ruidos molestos, ocupación de la vía pública, etcétera. Debemos de pensar en la movilidad de las personas, ¿no? Tenemos Exacto. otros medios, la movilidad de las personas, la movilidad en bicicleta, por ejemplo, ¿no? Y también en los vehículos, definitivamente, porque es parte de la solución de lo que es movilidad. Exacto. Nosotros tenemos entendido que debería de haber una planificación urbana, ¿no? De permitírsele, por ejemplo, de que haya una mayor densidad, y al hablar de mayor densidad es que se permita la construcción de edificios o se construya casas de segundo piso, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Debería de haber una política, como en segundo término, de acercamiento. ¿Qué quiero decir con esto? De que en el lugar donde uno vive debería de estar ubicado su centro de trabajo, debería Claro, estar ubicado centralizar su esos centro de servicios, los estudios, servicios, ¿no? debería hacer Equipamientos. sus trámites administrativos, ¿no? Exactamente, A nivel claro. Estado, Y ¿no? así sería menos urgente el tema del transporte, porque ya no habría que viajar de un extremo a otro, sino que los servicios Claro, están ya cerca a no su vivienda. habría la necesidad de ir Exacto, al centro. Hoy en día en Arequipa todo está centralizado, ¿no? O sea, por ejemplo, en el centro de la ciudad tenemos los bancos, tenemos centros comerciales, tenemos centros educativos, tenemos exacto, universidades, hasta centros de esparcimiento, ¿no? Entonces, lo que hace que la población tenga una necesidad de poder venir al centro, ¿no es cierto? exactamente. Entonces, esa necesidad, si es una necesidad, a nosotros las autoridades nos corresponde solucionar ese problema. Y ahí es donde se genera la gestión, ¿no? Pues de hecho acá el rol que cumple el centro es gestivo, ¿no? Es administrativo. Ujú. Entonces lo que usted sugiere es descentralizarlo Así y es. tener en cada punto, digamos en los 4 extremos de la ciudad, un punto administrativo donde Por ellos puedan ejemplo, hacer sus ya, ahora trámites. se me ocurre una idea, por ejemplo, el Cono Norte, Sí, que es un polo de desarrollo, exacto. Sí, y que si nosotros, dentro de nuestro plan de gobierno, está el saneamiento físico legal de esos lugares, hacerle sus aguas, su desagüe, sus pistas y veredas, generar movimiento económico, ¿no? Si ese ciudadano tiene su título de propiedad bajo el brazo, sí, definitivamente va a hacer de que la empresa privada, la empresa pública vaya hacia ellos, exacto. ¿no? Si en este momento tenemos esa área, no tiene los servicios, no tiene nada, definitivamente que la Claro, empresa privada no se va a no iba a acercar a ellos. invertir, no va a invertir, no va a valorizar el suelo, Ujú. no va a haber una urbanización Claro, buena. aparte que se le genera movimiento económico, una persona que le hacemos el saneamiento físico legal, Sí, va a tributar para exacto. sacar su certificado de construcción, va a tener que comprar material, va a dar trabajo a otras personas, a los albañiles, y una vez que construya, Sí, entonces tiene la capacidad de poder poner un negocio, se le da movimiento económico al exacto. lugar. Ahora, ¿esa experiencia usted la saca de Miraflores? De hecho, ¿Ya? ustedes han aplicado una política similar, ¿no? En cuanto a Sí, densidad, en cuanto a vivienda o planificación urbana en este caso. sí, en Miraflores hemos tenido un caso muy especial, por ejemplo, el Plan de Desarrollo Metropolitano, ¿no? Exacto. O sea, que el Plan de Desarrollo Metropolitano ha afectado a pueblos que han sido consolidados más de 20, 25 años, donde la Ah, autoridad ha hecho los servicios básicos, ha claro. invertido En en esos lugares, esos y saneamientos. que se emitió el Plan de Desarrollo Metropolitano y estos lugares han sido zonificados como zona de riesgo, y por lo tanto no se nos ha permitido ya invertir en esos Exacto. lugares. Y esa es una situación que se genera en toda Arequipa, en las Así zonas es. de alto riesgo. Tenemos por lo ¿Qué menos. hacer para controlar el crecimiento informal de esas En primer viviendas? lugar, deberíamos poner un paralelo a las invasiones. Exacto. En segundo lugar, deberíamos de poner no se debe de permitir
por ejemplo, que vivan en zonas de riesgo, Claro, ¿no es un cierto? atentado, sí. Claro, por supuesto que sí, ¿no? Y en tercer lugar, yo considero de que las invasiones no es positivo porque cuando más se genere invasiones va a haber más necesidades en ese lugar, pistas, Claro. veredas, A largo asfaltadas, a plazo largo usted se plazo. refiere, ¿no? Entonces se va a retrasar el desarrollo integral Oh, de ya, toda ya. Arequipa. En este momento debemos de pensar también en dar soluciones, ¿no? En realizar pistas, ampliar pistas, también, Ujú. ¿no? Pero esto debe estar de acuerdo al desarrollo de Arequipa, o sea, no debe ser en forma aislada, ¿no? Ahora, señor Germán, ¿usted entonces está a favor o mucho más, digamos, prudente o coherente a nuestra realidad sería el crecimiento de densidad en altura más que el crecimiento horizontal, cosa que así solucionaría el tema de los riesgos, ¿no? Por las zonas de torrentera y también las zonas de, bueno, donde no llega el transporte público, no hay un transporte o un sistema integrado de transporte, ¿no? Así es, en primer lugar, ¿cómo reemplazamos nosotros esa cultura de que la persona quiere movilizarse en su vehículo? Exacto. ¿Cómo reemplazamos esa cultura? En primer lugar, deberíamos de pensar en otras opciones, caminar, Ya. ¿no? Ciclovías. Por ejemplo, tenemos el centro histórico, tenemos un plan maestro del centro histórico, donde indica cuáles son las calles que pertenecen al centro histórico, Sí. y nosotros estamos a favor de la peatonalización, por El ejemplo, centro histórico. del centro histórico. Exacto. O sea, que el Entonces, vehículo público claro, no ingresa al por centro supuesto, histórico. entonces ya hay una forma de movilidad, ¿no Perfecto. es cierto? Alternativo, claro, que ¿No? es más saludable también. Por supuesto que sí, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos también de que los vehículos no ingresen al centro? Se tiene que normar los vehículos particulares para que no ingresen al centro, pero también tenemos que brindar un servicio de transporte público de calidad, donde este Exacto, servicio de transporte público sea limpio, sea seguro y exacto. sea rápido, Y la ¿no? energía que consuma sea tal vez utilizando lo que nosotros tenemos, que es el sol, no sé, otras energías renovables. También, Pensar en ello. también, claro. Ahora, señor Germán, en cuanto a la movilidad, nosotros tenemos bastantes iniciativas en cuanto a ello, pero no existe una infraestructura. ¿Qué Ya. hacer para tener una infraestructura que Ujú. sostenga ese tipo de transporte masivo? Porque ya estamos hablando de buses grandes tipo Lima, ¿no? De metropolitana. Bueno, cuando hablamos de infraestructura, hay veces los candidatos lo hacen suyo lo que se encuentra especificado en el Plan de Desarrollo Metropolitano. Exacto. El Plan de Desarrollo Metropolitano están considerados los intercambios viales, Los están anillos los viales, viaductos, sí, las vías expresas, los anillos viales. exacto. O sea, deberíamos de analizar, nosotros lo hemos hecho, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahí, en el Plan de Desarrollo Metropolitano hay alrededor de 16 intercambios viales que se debe realizar, hay 2 anillos viales, tenemos un viaducto que se debe ejecutar, por ejemplo, el Puente Grau hasta Metro del Cono Norte, Oh, ya. tenemos una vía expresa que debe de unir Cerro Colorado Claro, con lo integrar los que es conos, ¿no? Yanaguara, Exacto. Sachaca, ingresa al Cercado y llega finalmente a Paucarpata, ¿no? Entonces, este tipo de vías hace que no se ingrese al centro de la ciudad.